Muy buenos días. Siendo las 7:15, damos inicio al curso de Derecho Procesal Constitucional. Tenemos al momento 58 compañeros conectados. Siempre, como les digo, dando un pequeño compás de espera. No es mi intención que entrar tan de lleno. Es una clase bastante nutrida, con bastante contenido. Así es el Derecho Procesal Constitucional. Bastantes situaciones vamos a tener que platicar el día de hoy. Pues los compañeros que aún no se han conectado, pues llámenlos, ¿verdad? Despiértenlos. La comodidad que ustedes solo pueden abrir sus ojos, conectarse en su teléfono y con que estén atentos es suficiente. Entonces, vamos a tener para hoy una clase bastante interesante. Se recordarán que les pedí que investigaran un poquito, ¿verdad? No era una tarea para aquellos que es la primera vez que se conecten, no se me vayan a asustar en el sentido de que era una tarea, puntos o algo así. No, solo que investigaran un poquito sobre el barco abortista que estuvo hace un tiempo acá en Guatemala, y de igual forma que leyeran o investigaran un poquito en relación a todo lo suscitado en relación al señor juez, aún, de acuerdo al Consejo de la Carrera Judicial, Maynor Moto, con respecto a todas las situaciones y problemas jurídicos que está teniendo el honorable juez. Entonces vamos a platicar un poquito de esos temas. ¿Por qué? Les decía que lo que queremos es empalmar un poquito de lo que regula la ley con lo que regula la doctrina y con lo que sucede en la realidad nacional. 100 personas conectadas, vamos subiendo el número. Buenos días, espero que hayan amanecido bien, espero que hayan tenido una semana bendecida, productiva. Y bueno, al menos es mi costumbre, pues siempre unos tips ahí para poder empezar con mayor ganas la clase. Vamos a iniciar con esto. Fíjense que estudiar derecho, algunas personas les dicen, ¿y vos qué estudiando derecho? Si tanto abogado que hay, ¿a quién de ustedes les han dicho eso? A veces hasta la misma familia los desmotiva. 110 personas conectadas, excelente, excelente. Buenos días, mis estimados, con ánimo, por favor. Fíjense que sí es cierto, hay muchas personas estudiando, bueno, vamos a hacer la corrección, hay muchas personas inscritas en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las distintas universidades de Guatemala. Eso es algo muy diferente a que hayan muchas personas estudiando derecho. Muchos que se asignan la carrera, pero no logran desarrollar la pasión científica por el derecho. Y definitivamente uno no va a poder hacer una actividad con la misma interés como lo hace alguien que le gusta, que le apasiona, que le llama la atención, alguien que está viendo una noticia y lo relaciona con lo que estudia y ha estudiado y lo incentiva a investigar más. Eso es el derecho y esa es la pasión por eso. Eso le ha de suceder a un médico, un arquitecto, a un ingeniero. Entonces, estos tips que vi en 3 minutos para no robar mucho tiempo de clase, y me gustaría que los escucharan y vamos a ver qué rescatamos de esto, si no es que todo. No existen recetas universales para ser un buen estudiante de Derecho. Es realmente difícil, depende de cada persona, depende de cada materia, depende de cada profesor. Pero en este tutorial quiero daros unos consejos generales que al menos a mí realmente me han sido de gran utilidad en mis estudios. Asiste a clase, toma apuntes y participa. Así vas a saber los contenidos que considera más importante el profesor. Todos los estudios demuestran que lo que aprendes leyéndolo de tu propia letra se graba mucho mejor en nuestra memoria. Complementa tus apuntes de clase con manuales y con legislación. Hay que conocer la legislación. Es muy importante que te fijes en los temas en los que el profesor pone mayor énfasis.
que estudia con mayor profundidad, porque esos son los que tienen más probabilidades de entrar en el examen. Conoce bien la Constitución. Si conoces bien la Constitución, vas a poder tener unos conocimientos transversales que te van a ser de enorme utilidad. Aprende a buscar y analizar jurisprudencia. Hay jurisprudencia online en una página que yo considero enormemente útil, como es Consejo General del Poder Judicial, pero muchos mejores son la base de datos privada. Aranzadi, que se llama Westlaw, VLES y Irán Loblan son 3 bases de datos excepcionales para buscar jurisprudencia. Asiste a juicio, lee documentos jurídicos. La práctica es esencial en nuestra disciplina. Hay que leer todos los documentos jurídicos que puedas. Simplemente con una búsqueda sencilla en Internet vas a encontrar modelos, formularios que te van a ser de muchísima utilidad. Desgasta tu carnet de biblioteca. Tu carnet de biblioteca es una herramienta, es un instrumento esencial para estudiar Derecho. Prepara las tutorías. Las tutorías sirven para resolver dudas a un alumno. Y un alumno tiene dudas solo cuando ha estudiado. Usa adecuadamente las nuevas tecnologías. Simplemente los grupos de WhatsApp entre estudiantes o las videoconferencias son herramientas docentes de primer nivel. Sé creativo, huye del plagio. Por favor, mucho cuidado con páginas como monografías.com o el Rincón del Vago, porque existen programas antiplagio que utilizan las universidades, y una vez que un profesor ha detectado a un tramposo, tiene mucho cuidado. Más en una profesión como la jurídica, exige honestidad. Aprende a trabajar en equipo. La solidaridad es un valor que debe crecer entre nosotros. Debes trabajar con tus compañeros y no considerarlos nunca como competidores. Diseña tu currículum vitae con coherencia. No vayas salpicando tus estudios de seminarios, de congresos, que nada van a tener que ver en su contenido con el currículum que luego vas a terminar presentando. Mantén siempre la ilusión. Si te apasionas por un proyecto, si disfrutas estudiando, vas a conseguir el éxito. Espero que todos estos consejos te sean de utilidad. Te deseo los mayores éxitos, tanto en lo personal como en lo académico. Muchísimas gracias por tu atención. Muy bien, con 180 compañeros conectados. Hoy sí vamos a proyectar la presentación para el día de hoy. Bienvenidos para los que se están incorporando. Pues presentamos un pequeño video y que daba diferentes tips muy adecuados para la carrera de Derecho. Y dentro de los que puedo dar observaciones, la jurisprudencia aquí en Guatemala no se ve en esas páginas. Está la página de la Corte de Constitucionalidad y cuando vayamos avanzando un poco más les voy a enseñar. Bueno, primero que nada, que sepan qué es la jurisprudencia, porque la mayoría de ustedes pues no lo tiene muy claro. En segundo lugar, cómo se utiliza, por qué es tan importante. Esa es una de mis misiones, porque se le dificulta a veces no tener al estudiante las herramientas adecuadas para poder desarrollar el contenido de las clases. Bueno, 195 personas conectadas. Para los que no habían, por cualquier motivo, recibido esta clase, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta. Voy a compartir con ustedes el curso de Derecho Procesal Constitucional, mecanismo de comunicación a través del correo fg136@urrural.edu.gt, y ahí planteen sus dudas con respecto a las diapositivas. Les voy a dar el acceso, perdón, pero dejé el link en la computadora de la oficina. Yo sé que se los ofrece así para esta, pero lo van a tener. Tranquilícense con eso para que no se estén desgastando tomándole fotografías o capturas a las diapositivas, como de hecho lo estuve haciendo yo ayer, ¿verdad? En clase, ¿verdad? Eso siente uno que no va a tener acceso a esa información, pero no, lo voy a hacer. 205, qué alegre. Pues reciban un cordial saludo. Toda esta introducción ha sido dando el compás de espera para la mayoría de compañeros que se están conectando. Vamos a tener una clase bastante, espero yo, mi intención es que sea bastante amena. Si les gusta el derecho, les va a gustar la clase. Tenemos como objetivo de clase conocer la importancia del amparo como garantía constitucional. Ese es el objetivo, conocer sobre el amparo. Bueno, vamos a entrar ya de lleno con lo que es la clase del día de hoy. Les recuerdo, por acá tengo en otro dispositivo
Tengo en otro dispositivo el correo en directo para poder ver si hay preguntas o situaciones de lo que estamos hablando en el momento, y si no, pues lo vamos a hacer. Fíjense que hay una pregunta muy importante, muy importante, que hizo la compañera. Les voy a decir el nombre, espero que la compañera Suseli Alcántara. Suseli Alcántara me indicó de que si le podía explicar, dice, pedirle que explique el por qué no se aplica la pena de muerte estando en la Constitución. Espero tome en cuenta mi petición. Por supuesto, una excelente pregunta, y me alegra porque de los 220 conectados, esperando que estén poniendo atención y que preparé así no como material, la explicación, porque a mí en los cursos de Derecho Penal y Proceso, más que todo en Derecho Penal 1, me gusta que el alumno tenga claro, pues no tanto qué es la pena de muerte, pues porque eso está suficientemente claro, sino que por qué de momento no se aplica. Y lo segundo, qué tan fácil o qué tan difícil es para un gobernante, o principalmente para un aspirante a la presidencia, decir, miren, yo apoyo la pena de muerte y si votan por mí la vamos a poner. Y ahí es donde se recuerdan que la semana pasada hablamos sobre lo que es la característica de una república. El estado de Guatemala es un estado democrático, republicano y representativo. Democrático, el poder en manos del pueblo. Representativo, le otorgamos a nuestras autoridades que nos representen. Por eso es que se dicen de la cantidad, más que todo en los diputados, si ellos toman decisiones es como que las estuviéramos tomando nosotros, porque ellos nos representan. Algunos de ustedes discreparán en eso, pero así es, los elegimos. Pero yo no voté por ellos, mala suerte, fueron los elegidos, y así funciona la democracia. Entonces, de esa cuenta es importante que entendamos lo principal, la república. Característica principal de la república: división de poderes de acuerdo a el espíritu y las leyes del Barón de Montesquieu. Entonces, es importante que en esa división de poderes entendamos cuál es la función de cada una de estas. Entonces, desde ahí, si bien es cierto, el organismo ejecutivo tiene iniciativa de ley, o sea, puede proponer una ley, y vayamos buscando dónde está eso, ¿verdad? Eso que les estoy diciendo, dónde está regulado. Vayan buscándolo. ¿Quiénes son los que tienen iniciativa de ley? Asumo yo que ustedes recibieron ese... No lo asumo. Estoy seguro que recibieron el curso de Introducción al Derecho, la creación de una ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Repasemos eso. Mientras que estamos aquí, ustedes tienen la ventaja que nos pueden estar todavía desayunando en este momento. Yo pues apenas mi cafecito. Y vayamos buscando eso, pues. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? ¿Va a ser pregunta de examen? No va a ser pregunta de examen, pero necesito que lo sepan. De esa cuenta podemos determinar, de las personas que tienen iniciativa de ley, está el ejecutivo. Ok, tiene iniciativa de ley, pero no quiere decir por eso que es el órgano encargado de crear las leyes. ¿Quién es el órgano encargado de crear las leyes? De acuerdo a la división de poderes. Y puede uno, o sea, esta semana hubo una sugerencia, es una sugerencia válida, por cierto, y siempre sale a colación, especialmente con todos los crímenes bastante deleznables que han estado sucediendo en Guatemala. Y lo peor es que no hay nada más triste que acostumbrarse a ese tipo de noticias, porque una vez no le pegue uno algo cerca, pues no pasa nada. Y segundo, una vez no pase algo, pues los que tenemos hijos, hijas en las edades tanto las niñas como las damas que han fallecido, es complicado. Es complicado porque ahí es donde entra uno con el tema de la empatía, ¿verdad? Lo que siente la otra persona. Bueno, esta semana salió a colación el tema de la pena de muerte y lo vamos a abordar, pero vamos a avanzar antes con esto. ¿Qué es el amparo? Recordemos, la semana pasada recordamos que es una constitución. Pues la constitución es la ley suprema de un estado. ¿Qué regula? Se recuerda que dijimos que regulan tres cosas: los derechos fundamentales,
regula la organización del Estado, dentro de esta organización ejecutivo, legislativo y judicial, las funciones y cómo está organizado cada uno de estos órganos, y en tercer lugar, las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son estas herramientas que tiene la misma Constitución para autoprotegerse. Eso es para que lo entendamos, ¿verdad? No es en sí un concepto per se. Y dentro de estas tres garantías constitucionales, estas tres herramientas, esos tres instrumentos, estos son el amparo, que es lo que vamos a abordar hoy y el próximo día de clase, el amparo, la exhibición personal conocida como habeas corpus, y tenemos la constitucionalidad de las leyes. Fíjense que ahí es donde, por ese lado de la constitucionalidad de las leyes, es que vamos a abordar sobre lo que corresponde a la pena de muerte, para entenderla un poquito. Entonces, el amparo lo podemos definir como una institución que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político constitucional. Cuando estamos hablando de derecho constitucional, normalmente desde la percepción del príncipe de Nicolás Maquiavelo, lo tomaba como que el derecho se iba a llamar, es un derecho político. ¿Qué es la política? Es la ciencia del ejercicio del poder. Entonces la Constitución es la que otorga, y al mismo tiempo, o principalmente desde un concepto democrático constitucional, es la que le pone los límites al gobierno, al mismo Estado o a los gobernantes. Es decir, usted puede llegar hasta esto, no puede pasarse de acá. Viene un ejemplo, un presidente, mire, fíjense que a mí me dieron ganas de seguir en la presidencia, porque mire, y todo el mundo me apoya, y aún así fuera. Pero la Constitución es el que le dice, usted no puede seguir más de los años que están así. Viene una persona que tiene menos de 40 años, que si bien es cierto, soy de la opinión que puede haber una persona, o muchas personas abajo de 40 años, que tenga mucho más ideas, intención, voluntad por hacer bien por nuestra nación, pero la Constitución, los legisladores constitucionales de los 80s determinaron de que no, que la sensatez se alcanza a los 40 años, habiendo muchos arriba de los 40 que no somos muy sensatos, y personas abajo de los 40 que sí lo son. Entonces, sí es de esa forma como se determinó, pero son los límites. Continuamos. Y que va encaminada a proteger la libertad individual y patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por la autoridad. Entonces, de esta forma podemos observar que es una herramienta Luis Morente hizo su observación sobre el tema de la pena de muerte. Ahora lo vamos a abordar en un momento así como que de intermedio, ¿verdad? Pero necesito que avancemos con el tema del amparo. Han sido desconocidas o atropelladas por la autoridad. Normalmente se interpone un amparo por un abuso, una decisión, una resolución arbitraria de alguna autoridad que actúa fuera de sus atribuciones o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que protege, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que es una institución, que es una herramienta. Bueno, la herramienta es una forma que utilizo de decirlo para que se entienda, en donde si se está vulnerando un derecho, se realiza. Recordemos en el gobierno pasado fue bastante difícil la comunicación entre el procurador de los derechos humanos con el gobierno central. Y bueno, y este gobierno, si bien es cierto, no han llegado a esos choques tan violentos. Hablo de una violencia diplomática, ¿verdad? Una guerra fría. Y pues también los tienen, ¿verdad? Se chocan mucho. De hecho, el presidente hizo el comentario de que casos como lo de la niña que sucedió en Melchor de Mencos esta semana,
y no ha pasado mucho de la otra situación de la otra niña, y no ha pasado mucho de la auxiliar fiscal que apareció en un drenaje, y nos acostumbramos, o sea, apareció otra niña, apareció otra mujer, o sea, no nos debemos de acostumbrar a eso ni verlo como normal. Entonces, la declaración del presidente abrió la puerta en relación a que recomendaba, no puede ordenar porque por la división de poderes, recomendaba que se reactivara la pena de muerte. Entonces, por eso vamos a analizar hoy, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Es conveniente para el Estado de Guatemala? Desde ya, mi pensamiento, no me malinterpreten. Yo sé que si ahorita hicieran una encuesta, un Google Forms, se los puedo enviar, donde está a favor en contra, y puedo enviárselos y ya tengo una estadística final de la clase. Lo voy a hacer. Y les aseguro que de los 280, imagínense, llegando a 280 alumnos, qué bendición, y la mayoría está a favor. Y respeto su forma de pensar, y con toda seguridad yo lo pensé de la misma forma. El asunto es de que el estudiar el derecho lo obliga a uno a analizar un poquito más allá. ¿Se recuerdan que yo les decía? No podemos dar opinión, o sea, podemos dar unas opiniones, pues como personas, pero ya como juristas tenemos una responsabilidad porque ya conocemos el derecho. O sea, el que conoce el derecho no puede decir, lo mató, bueno, que tiene derecho a matarlo, no. ¿Por qué? Porque en derecho penal estudiamos, ¿verdad?, que hay etapas del derecho, y esa era la época del talión, del ojo por ojo, evolucionó hasta llegar a la época del humanismo, y la época contemporánea y los derechos humanos, ¿verdad? Pero si ellos no respetan, ¿por qué vamos a respetar? Un estudiante de derecho, así se los digo con mucho respeto, un estudiante de derecho no tiene el derecho, valga la redundancia, de pensar así, porque por eso está estudiando. En su casa piensan así, pues se respeta. Sus papás, sus parejas piensan así. Y de hecho, yo cuando he tenido pareja no he estado muy de acuerdo en muchos temas, pero es parte del derecho de ahí, de que uno piensa de una forma y la otra de otra, o como que en la misma pareja pues hay se practican dos religiones diferentes. Entonces, vamos a continuar, que yo me pico con los temas y pues yo quisiera que avanzáramos más. Vemos otra definición. Por cierto, para los que no habían estado en clase, necesito que para esta clase tengan Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Sí. Ya después vamos a ver si le damos algo. Hoy, si pueden descargarlo, no se me van a afligir por eso. Sería bueno que tuvieran a la mano el Pacto de San José, ¿verdad? Y ahí vamos a platicar un poquito del tema. Eso aquí lo toma como instrumento procesal interno. ¿Interno de quién? Del mismo Estado, sustanciado ante el Tribunal Constitucional, que tiene por objeto, veamos que tiene por objeto y que tiene por objeto la definición anterior, y ahí lo podemos ver, la protección de los derechos fundamentales, que es una parte elemental de lo que es una constitución. Derecho, por eso decimos, una constitución, la ley suprema de un Estado que regula los derechos fundamentales, y estos son los que protege. ¿Qué parte? La tercera parte, práctica o pragmática, que se le denomina también, donde están las garantías constitucionales, y las garantías constitucionales son el amparo, que lo estamos abordando hoy, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes, y las libertades públicas reconocidas en los artículos. Recuerdo que también es que hay tanto, Guatemala se presta bien, lo bonito es estudiar derecho en Guatemala, y para qué, por eso les repito, para aquellos que digan, no hay chance, créanme que la carrera de derecho es una gran bendición, porque siempre va a haber trabajo, lógicamente en la medida que lo conozcamos. El compañero José Rocael Zacarías Aguilar, buenos días. En relación a la pregunta sobre quiénes tienen iniciativa,
Artículo 174, tienen iniciativa diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, como lo mencioné, Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, José Rocael. Milton Vernon Powell Flores, no sé si pronuncia Powell, no sé si es nombre o apellido Milton. Existe duda si se puede aplicar la pena de muerte siempre y cuando estuviera establecida la misma con anterioridad a la ratificación del Pacto de San José. Sí podría aplicarse siempre que no se establezcan nuevas causales de la misma. Y muy atinado, bastante atinado, Milton. Lo vamos a explicar con tus compañeros, pero solo para no dejar en la equivalencia en un correo, dejarte en visto, ¿verdad? Pero sí, lo vamos a discutir. 300 personas conectadas, qué gusto. Buenos días a todos los que se acaban de conectar. Entonces, es un instrumento procesal interno sustanciado ante el Tribunal Constitucional cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas. Les decía que en Guatemala hay mucho material porque en cierta ocasión fue en el gobierno anterior, en los clavitos del gobierno anterior, donde se decía de que no se iba a permitir las manifestaciones. No se iba a permitir, incluso en hubo un conato de que no se iban a permitir cierto tipo de manifestaciones por temas de la pandemia, que para mí es muy, muy atinado, o sea, la propagación que se puede generar. Para algunos dirían, es pretexto del gobierno para evitarlas o reprimirlas. Entonces, de repente, como ahí había una amenaza al ejercicio de una libertad pública, el derecho a manifestar, entonces se estaba planteando un amparo. De hecho, y esto yo lo digo con respeto y no es que esté repitiendo al actual procurador de los derechos humanos, que si bien es cierto, no comparto muchas de sus políticas, no tengo por qué compartirlas, lo respeto mucho como jurista, pero no comparto algunas de sus políticas, pero considero yo de que se ha excedido con algunos amparos, entonces es complicado. Entonces ahí estamos viendo. Entendemos ahora lo que es el amparo. Vamos dando dos conceptos diferentes. Ahora, ya vimos lo que es la doctrina. Doctrina, ¿qué es la doctrina? Tenemos que saber. La doctrina es el conjunto de conocimientos establecidos por los diferentes autores plasmados en los libros. O sea, lo que está en los libros es doctrina. Eso fue lo primero que vimos. Ahora vamos a ver lo que regula la Constitución. Constitución, el artículo 265. Y veamos qué rescatamos. Por eso les digo, si vamos a analizar las figuras, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de cuadro sinóptico. Aquel que quiera estudiar así, entonces va a decir, bueno, aquí tengo el concepto 1. ¿Se recuerdan lo que dijo en el video que puse al principio? Hay cosas que el catedrático siempre enfatiza más. Póngale atención a eso porque seguramente va a ser objeto de examen. ¿Por qué? Porque hay cosas que son las que a mí me interesan que a ustedes les quede para su ejercicio profesional. Entonces, ustedes pueden poner la primera definición, la segunda. Ahorita podemos ver lo que sucede con la ley y se van a dar cuenta que van a haber elementos comunes. El artículo 265 de la Constitución regula, se instituye el amparo con el fin, y vamos a comparar con lo que dicen los conceptos anteriores, de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos. Es decir, que hay una amenaza, no necesariamente quiere decir, o sea, se decía que se iba a evitar una manifestación. Entonces, ahí había una amenaza a la violación a un derecho fundamental, y en este caso es el derecho de manifestación. Derecho que para mí en Guatemala ha sido sumamente abusado, porque todos en más de algún momento hemos sufrido las consecuencias de no poder locomovernos de un lugar a otro, lo cual nos ocasiona serios problemas
Y una vez estaba yo que me volvía loco por no poder llegar a una audiencia. Salí muy temprano cuando estaba atravesando por cierto lugar del altiplano. Antes de llegar a la audiencia resulta que estaba parado, y eso de no llegar a una audiencia es sumamente complicado. Afortunadamente, pues el distinguido representante del Ministerio Público también estaba en esa grabación y se suspendió, pero si no, a mí sí me hubieran sancionado. Entonces, con el fin de contra las amenazas a violaciones, ahí había una amenaza, porque se dijo que tal vez se iba a impedir las manifestaciones por la pandemia, o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. ¿En qué caso? En el proceso ordinario laboral, ¿verdad? Sea el tipo de demanda que se tenga, pues puede ser que tiene varias etapas, y de estas etapas, esta puede llegar al amparo. Y del amparo, lo que va a hacer es de que, o sea, si te pone primera instancia, se apela, y después de la apelación se resuelve, y al final de cuentas no a favor. Entonces ahí ya podemos, una vez hayan sido agotados los recursos, pues entonces ya nos vamos a la vía del amparo, y puede ser que en el amparo se otorgue la restitución del derecho, porque ya se perdió. En este caso, una persona que había sido despedida y no le querían dar sus prestaciones, se puede llegar hasta esto después de bastante tiempo, por cierto, no es que sea rápido, y de esta forma se puede restituir el derecho, que se ha perdido. Muy bien. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Por esto es bueno, y a veces ha sido criticado, porque dicen que esa es una crítica directa para los abogados litigantes, de que se abusa de esta figura. ¿Me dicen ustedes que abusa? Sí se abusa. Pero con respecto a eso les voy a decir, yo en una conferencia de las muchas que hubieron durante pandemia, le pregunté a un juez vocal de un tribunal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer aquí en Guatemala. Y mi pregunta fue, señor juzgador, ¿considera usted, y si es posible, me podría dar pues una proporción de todas las denuncias de violencia contra la mujer? ¿Cuántas son casos espurios? ¿Cuántos son casos de venganzas por situaciones emocionales? Él me dijo, mire, pues llegamos a determinar hasta sentencia que entre 45 y 50% son falsas. Me lo dijo un juez, que no tengo la autorización para dar su nombre, pero mi pregunta fue bien clara, y yo sí sabía, que dije, me va a decir un 20, o sea, 45 a 50, y me lo dijo con mucha certeza, ¿verdad? Ahora bien, si bien es cierto, se da esto, por todo lo demás que está sucediendo, pues tiene que pasar esto, o sea, se tiene que llevar a cabo, o sea, tienen que pagar justos por pecadores. No me refiero a eso, me refiero a que la ley contra el femicidio es una ley que protege a la mujer, y sí hay muchos casos en los que ahora el hombre pues no violenta a la mujer por temor a que sabe que es que si le habla a uno fuerte, si le habla ahora a uno fuerte, pues se va preso. Es que ya no se puede hacer nada, que el hombre ya no manda, ¿verdad? No sé, es la opinión de que el hombre mande. Además, no hay nada más falso en esto, ¿verdad? Ok, continuamos. Veamos lo que dice la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Cuál es el objeto del amparo? Fíjense que lo toma como fin, lo toma como objeto, lo toma de diferentes formas. Pero y dijimos que íbamos a comparar como lo decía anteriormente. Veamos acá. En la primera dice, amparo tiene su ámbito dentro de las normas de derecho político constitucional, que va encaminado, o sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? Proteger la libertad individual o patrimonial de las personas. Bien. Veamos qué dice la siguiente. Tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en los artículos de la Constitución. Siguiente,
¿Cuándo procede el amparo? Y se instituye para o con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos. ¿Qué ven de común en eso? Y ahora en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Entonces, de esa forma podemos ver Christopher Daniel Solano hace el siguiente comentario. Buenos días, Lick. Si se llegara a aplicar la pena de muerte, se podría interponer un amparo. Bueno, Christopher, si se llegara, o sea, si se llegara a reactivar como se ha utilizado el término, que sí puede pasar, que se reactive. O sea, si hay un mecanismo legal que lo permitiría, sería nefasto, considero yo, para el Estado de Guatemala, jurídicamente hablando. No por esa, para mí sería una medida un tanto populista, ¿verdad? Y les voy a explicar después más detalladamente por qué no creo yo que se deba de activar. ¿Se puede interponer? Sí, porque hay una amenaza a un derecho fundamental. ¿Y cuál es el derecho fundamental? El derecho a la vida. Y en este caso yo les puedo hacer la comparación. En el caso de el barco denominado barco barco abortista o barco de la muerte, creo que le denominaron acá los medios de comunicación, pudimos observar de que se estaba protegiendo la vida. Y en este caso, en un amparo ya como una última instancia, en el tema de la pena de muerte, pues está protegiendo también la vida. Pero una es de un no nacido y la otra es de un criminal. Pero la ley no hace diferencia entre proteger la vida de un delincuente, de un pandillero, de un asesino, de un sacerdote, de un pastor, de un niño, de una niña, ¿no? Es decir, protección de las personas. Y por eso, en ese sentido, también les decía yo, ustedes deben de cambiar su mentalidad. Aquellos que dicen, es que los derechos, y partí diciendo que no comparto muchas opiniones o políticas, por así decirlo, del señor procurador de los derechos humanos. Lo respeto mucho, ¿verdad? Por su cargo, por su conocimiento, pero creo que algunas políticas no han sido las más adecuadas. Sin embargo, también cuando la gente dice es que los derechos humanos solo protegen a los delincuentes, eso no es así. Es que ¿por qué no pensaron en los derechos humanos cuando estaban matando, violando, haciendo? Ok, es que no podemos, eso es ponernos en el lugar de las personas que son los antisociales, los criminales y los delincuentes. Y asumo que la mayoría que estamos acá, 330 personas, más mi persona, 331, pues no vemos delincuentes, ¿verdad? Entonces no tenemos, todos tenemos el derecho en la mente, y por eso es de que lo bonito que el derecho penal separa dos momentos en el iter criminis, la parte del pensamiento y la parte de los hechos, y solo se sanciona la parte de los hechos. Imagínense que nos sancionaran por lo que pensamos, ¿no? O sea, yo creo que todos, si no todos, bueno, voy a hablar de mí, no les voy a juzgar a usted, yo sí estaría preso por muchas cosas que he pensado. Entonces, tenemos claro que el objeto del amparo es proteger a las personas contra las amenazas a violaciones de sus derechos o restaurar el imperio de los mismos, y que no hay un ámbito que no sea susceptible de amparo. ¿Qué características tienen? Su iniciación es rogada o a instancia de parte. Se debe de solicitar, se debe de interponer. No es algo que va a actuar. Entonces, no es de oficio, sino que es rogado. Algo de oficio es, por ejemplo, cuando salen hay un medio de comunicación, si se le puede llamar así. El asunto es de que le ha atinado algunas cosas, entonces maneja medio verdades y medio mentiras. Es bien conocido y tiene un nombre bastante peculiar. Sale los domingos en la mañana, la mayoría han de saber de cuál es, no me quiero meter a problemas para no decir el nombre.
pero le ha atinado algunas cosas. Definitivamente tiene información, pero también maneja desinformación. Entonces, a veces sacan ahí de que habla con motes, sobrenombres de ciertos funcionarios, y no es que esté defendiendo a los funcionarios corruptos o pícaros, pero también se ha paseado en la vida de personas por hacer acusaciones. Afortunadamente no hay mucha cultura de lectura en Guatemala, pero sí se sabe, y dicen, por ejemplo, y lo voy a hablar, que digan Juan Carlos Mejía, conocido como el tal y tal, un mote, es conocido que en su función ha robado y ha traficado y así, acusaciones directas. Lo que yo no he sabido es que si tienen esa información y el procedimiento dice que todos los que tengamos conocimiento de la comisión de un delito, pues debe de acudir a denunciarlo. Nunca lo hacen en esa vía, pero aquí en Guatemala, mientras que se averigua, la persona es culpable. Causa mucho daño a eso. Eso es un abuso a la libertad de expresión. Eso está prohibido. Sin embargo, se hace. Pero cuando sale eso, pues de oficio, el Ministerio Público empieza a investigar, ¿verdad? Ahí es de oficio. Nadie puso una denuncia, pero hay un rumor, hay un chisme de que está pasando tal cosa y se investiga de oficio, por iniciativa, por instancia de una parte que lo está haciendo. Ahora bien, cuando estamos diciendo que el amparo es rogado, es decir, que alguien debe llegar al Tribunal Constitucional o constituido en Tribunal Constitucional a solicitarlo, a pedirlo. Su tramitación y resolución se encuentra encomendada a un órgano especial que puede ser temporal o de carácter permanente. Carácter permanente, el tribunal, la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Constitucional per se, o puede ser temporal, porque es decir, que se interpone ante puede ser un juzgado cualquiera, pero en ese momento se constituye en tribunal de amparo. Es un proceso judicial extraordinario y subsidiario, es decir, por eso dentro de sus características o requisitos es de que ya ha finalizado todas las etapas que se tenían que hacer. No era que procedía una apelación y se me olvidó, entonces me voy a ir al amparo. No es así. Se tienen que agotar ciertas etapas. Posee un rango constitucional, estamos claros, vimos cuál es el fundamento. Cumple una doble función, protege y previene. Es decir, puede ser que prevenga porque no se ha suscitado la violación al derecho, o puede ser que restaure cuando se pueda. Cuando es el derecho a la vida no se puede, sin embargo, hay medidas reparadoras que se pueden tomar. No hay ámbito que no sea susceptible del amparo, lo habíamos dicho, y a decir del autor Guzmán Hernández, es eminentemente político, puesto que opera como una institución que controla el poder público, el ejercicio del poder. Cuando estamos hablando de estas características, vamos a hablar, y aquí necesito que tengamos claro lo que dice, su iniciación es rogada o instancia de parte. Esto quiere decir que implica que en este proceso no existe la acción popular. Y lo puse entre comillas porque ahorita lo vamos a ampliar. Encontré estoy buscando esta semana, ¿cómo les explico qué es la acción popular? Es decir, que puede y debe ser promovido únicamente por la persona que se considera agraviada, por un acto de autoridad. La existencia de un requerimiento concreto en ese sentido es indispensable para su procedencia. Ok, y con respecto a esto, por acá tengo... Sí, aquí lo tengo. Me gustó esto de una tesis que estaba leyendo esta semana. Irregular. En la actualidad, la acción popular es considerada como un mecanismo procesal a través del cual cualquier persona pertenece a la comunidad puede defender a su grupo o a la colectividad con la que tiene afinidad o intereses comunes de hechos o conductas que le causan un perjuicio, y de esa manera esa persona protegería su propio interés. Ejemplo, no sé cómo lo resolvieron, solo lo estoy ejemplificando. La Fundación contra el Terrorismo es una fundación bastante dinámica, y pues es obvio que es de derecha. Yo le denominaría de ultraderecha dentro de su ideología,
Y si todo lo que le suena a comunismo, izquierdismo o cualquiera de estas tendencias que van en contra, se va con todo, ¿verdad? Entonces, incluso interpuso amparo en contra de la resolución del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en virtud de que no habían trasladado el expediente después de que ganó el juez Maynor Moto. Ahora, la pregunta es, ¿esta fundación tenía dentro de sus funciones, estaba legitimada para hacer eso? O sea, se veía afectada, le afectaba sus intereses. ¿Había acción popular para esto? Yo diría que no, muy respetuosamente. Puede ser que, claro, la verdad es que no puedo darle seguimiento a la noticia de cómo lo resolvieron, pero tenemos que analizarlo. ¿Le afecta a él algo que es propio? O a menos de que sea la asociación de abogados y notarios del departamento de Escuintla interponen acción porque, bueno, es una asociación de abogados, ¿verdad? De esta forma es como lo vemos. Vamos a avanzar con las características. Su tramitación y resolución se encuentra encomendada a un órgano especial. ¿Y cuál es este órgano especial? Artículo 268. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad, Constitución Política de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente. ¿Se recuerda que dijimos que puede estar designado a tribunales temporales o permanentes? En este caso, el permanente de la Corte de Constitucionalidad, cuya jurisdicción es privativa, se dedica específicamente a velar por el orden constitucional. Actúa como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Seguimos analizando las características. El artículo 272, las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de sus funciones tiene conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra las leyes o disposiciones de carácter general, objetivas de forma total o parcial, conocer en única instancia en calidad de tribunal, y ahí podemos ver las funciones. Dentro de las características, es un proceso judicial extraordinario y subsidiario. La concepción doctrinaria y legal le atribuye esta característica fundamental, ya que opera siempre que el sistema jurídico ordinario ha sido insuficiente. Es decir, los recursos ordinarios no han funcionado para reparar o subsanar el daño o que se le está haciendo a un derecho fundamental de una persona o derecho patrimonial. No es una vía paralela, sino que es o esta, o entonces nos vamos supletoriamente a aplicarlo. Posee rango constitucional. Hans Kelsen fue el que nos determinó este rango constitucional, y les recuerdo acá, en la parte superior, vamos a ver cómo se mira esto. Sí, acá. Recordemos, mis estimados, aquí donde dice Constitución, fíjense, fue a propósito que coloqué esto. Una cosa es la Constitución y otra cosa es las leyes constitucionales. En el transcurso de lo que falta, averígüeme cuáles son las 5 leyes constitucionales. Empezamos por la Constitución, pero hay otras más. ¿Cuáles son? Las que tienen rango constitucional. De esas, 4 se formaron durante la Asamblea Nacional Constituyente de mediados de los 80, en 1984, y una ya estaba, la una no se movió. Seguimos. Cumple con doble función, que protege y previene. Eso creo que le dijimos que está claro. ¿Se puede prevenir si ya perdió la vida una persona? ¿Si ya lo fusilaron? No, no se puede. Si ya lo fusilaron cuando estaba vigente la pena de muerte a través del mecanismo de fusilamiento, después del último fusilamiento que todavía se puede ver. A veces lo descargo y pierdo el video. Es un video que yo lo vi, pues su servidor pues tenía muy pocos años, pero habiendo desarrollado su niñez durante principios de los 80, los que nos denominamos ochenteros, pues una Guatemala bastante violenta, sumergida en un conflicto armado interno, con un machismo atroz, pues
como nada, o sea, me puse a ver la televisión y así como ver la pelea de dos alcaldes o como ver un evento muy acontecido, pues ver el fusilamiento de unas personas en un noticiero que se llamaba Aquí el Mundo y Teleprensa que existía, y pues verlo, y faltaba de sacar poporopos para ver cómo estaban matando a las personas. Realmente es algo grotesco. Creo que también lo considero una medida un tanto populista porque da una cierta satisfacción. Los mataron, mató pero los mataron. Eso nos está retrotrayendo a la época de, de la ley del talión, ¿verdad? Y no es la forma correcta. Debemos de ser un poquito más para evitar esas cosas. No hay ámbito que no sea susceptible del amparo. Así se puede interponer amparo en cualquier situación. Y a decir de Guzmán, es político. Ya indicamos por qué. Finalidades. Antes de finalidades, pues vamos a entrar un poco, como ya se me... Vamos a revisar si hay... Ok. Pregunta de clase de Derecho Procesal Constitucional. Zuleima Lucrecia Muñoz. Zuleima es la compañera que me preguntó sobre la pena de muerte, por eso estamos hablando de la pena de muerte. ¿Cuál es su opinión acerca de la pena de muerte en países desarrollados que tienen vigente la pena de muerte por casos de corrupción? Lucrecia Muñoz. Lucrecia, has dado un debate muy bonito, muy bonito. Fíjate que lo había considerado tocar el tema y eso nos va a abrir una puerta. Entiendo que es ciertos países asiáticos. Miren, lo que pasa es de que las leyes son producto de la idiosincrasia y de la historia propia de un país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos comparar, yo no puedo comparar el desempeño de los 345 alumnos que están conectados. Alguno tuvo que viajar a la casa de su vecino, amigo, tío, tía, para ver la clase, porque o no tenía el dispositivo, o su internet era insuficiente, o no tenía internet, o no tenía para el internet. Y algunos estarán escuchándolo en camino, algunos estarán escuchándolo no sé de qué forma. Cada uno tiene una situación especial. Entonces, si las personas somos diferentes, imagínense los estados, las historias de los estados, la geopolítica de los estados son diferentes. Los estados asiáticos se caracterizan por ser supremamente disciplinados. Dentro de esa disciplina, es algo que se nos inculcan a los niños en relación a la disciplina, el orden y la limpieza. Acá en Guatemala no es tanto así, entonces no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Que si creo que por actos de corrupción debe de aplicarse la pena de muerte, como eso les digo, tal vez yo sí cambié mucho, porque no, y hasta la fecha no es que sea muy humanista, no es que digan, ay, es que él es pro derechos humanos. No, tengo mi lado bien salvaje y pienso que la gente deberían de descuartizarla para hacer muchas cosas. Lo pienso, pero a través de pasar todo eso por el tamiz de que el estudio lo debe de cambiar a uno, porque lo debe cambiar para bien, en el sentido de analizar, o sea, ¿de qué me sirve? Fíjense, pues esta y no es un yoísmo, no es pero, o sea, tengo el posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, me encanta Derecho Penal, creo que se nota también, pero ¿qué es lo que pasa? Lo reúno con la maestría en Derechos Humanos, ok, o sea, Derecho Penal, con el concepto de derechos humanos, control de convencionalidad, y ahorita lo estoy haciendo mi triada con derecho, el posgrado en derecho constitucional, procesal constitucional, o sea, constitución, derecho penal y derechos humanos. Entonces, entiendo que no se trata de defender a los derechos de los delincuentes, sino que los derechos de las personas. La comparación está un poquito complicada. Yo como persona pienso que sí, yo como jurista no lo comparto. Esa es mi opinión. Sé que a muchos no les va a gustar. Solo me vamos a abarcar un poquito más de eso. Y José Rocael Zacarías dice, considero que no es factible la aplicación de la pena de muerte porque la Corte Constitucional, mediante el expediente de 2017, exactamente vamos a tocar ese tema, José Rocael, está muy bien empapado. Guatemala es signataria de
de convenciones de derechos humanos, ahí caemos en un error. No prohíbe la aplicación. Ojo con esto. Por eso le quería que tuvieran su pacto de San José. Rocael, te invito a que me indiques el fundamento en el pacto de San José, porque todo el mundo dice que no se puede, porque en el pacto de San José dice que no hay ninguna prohibición. Tal y como lo dijo otro compañero anteriormente, lo que regula la ley es invita a los estados a no poder aplicarle la pena de muerte a más tipos penales. Por decirle que lo que pasa ahora con este asesinato de niños, que eso se tuviera un nombre específico, entonces a eso le vamos a poner pena de muerte. No se pueden crear nuevos tipos penales para aplicarle la pena de muerte. Eso es lo que prohíbe. Lo que ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Guatemala los que ya estaban fueron declarados inconstitucionales porque tenían defectos, porque eso fue mentalidad de los 80s. Y en Guatemala no hay ningún condenado a muerte, ya que la corte es muy atinado lo que dice Rocael. Muy buen aporte. César Augusto Tejada Arita, buenos días, podría aclarar, tengo entendido que los amparos no se interponen, pues no es un recurso. Los amparos se solicitan, es decir, no es correcto decir interponer un amparo, sino se solicita una acción de amparo. Es decir, en el ámbito, sé que la respuesta que quieres es plenamente correcto y aceptado, o sea, se interpone, pero lo que pasa es que yo también puedo interponer una demanda. Se interpone una demanda, no solamente un recurso se puede interponer. Sé que no es un amparo, pero es una acción. Entonces, si voy a interponer una demanda, estoy interponiendo una acción. Entonces, es igualmente correcto colocar la palabra interponer. Sí, es plenamente aceptado. Bueno, vamos a ver un videito que los tengo. Uy, ya se está. Excelente. Vamos a ver. Gloria Jolón. La Constitución Política de la República de Guatemala, ahí está, las cinco leyes. Para los que tienen ese aporte de la compañera Gloria Jolón, las 5 leyes constitucionales: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Libre Emisión del Pensamiento, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Orden Público y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Excelente. Espero que hayan tomado nota para los que no tenían la respuesta. Muchas gracias, Gloria. Ahí está, José Rocael sacó también las 5 leyes constitucionales. Por eso no es correcto decir constitución, sino que leyes constitucionales. Muchas gracias, José Rocael. Hace el mismo aporte. Christopher Daniel, gracias por su participación, el mismo aporte. Damiani Morales, el mismo aporte, muchas gracias. Dulce Quintanilla, por la situación y atrocidades contra las niñas y mujeres que han hablado los últimos días, muchos por la indignación e impotencia podríamos decir que urge la pena de muerte, pero partiendo del artículo 3, derecho a la vida, que dice que se protege la vida desde su concepción, no puede aplicarse la misma. ¿Qué solución a su criterio? ¿Qué embrollo en el que me está metiendo, señorita Dulce, para dar esa opinión? Que debería dar un castigo a los violadores y asesinos. Esto para disminuir las cifras tan alarmantes que tenemos hasta el momento. Muy bien, me está pidiendo mi opinión. Bueno, solamente le hago esta observación o corrección, como la queramos tomar. Se está yendo el tiempo rápido. Y realmente hay algo que se llama antinomias, pero una antinomia es de que no quiere decir que se contradice la Constitución en sí. O sea, está el derecho a la vida y también regula la pena de muerte. Y esto no se contradice, sino que es cada cosa en su lugar. Es decir, la pena de muerte se va a aplicar en los delitos que así se determine. Puede ser abolida por el Congreso y eso no ha pasado. Por otros motivos no se han... En beneficio del tiempo, porque solo queda media hora, vamos a ver rápido un par de videos en relación a los temas que les dije. ¿Se dan cuenta que me gusta, que se empieza a poner interesante? ¿Dónde tengo esto? Aquí está. Veamos este videito. Y veamos qué fue lo que pasó acá.
Ok, veamos esto, no lo vamos a ver completo, pero... Noticia Guatemala, donde hay polémica por una embarcación, esta que tiene en pantalla, de la ONG holandesa Mujeres sobre las Olas, que llegó al puerto de San José para llevar a cabo abortos legales y sin costo a aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Según la legislación de Guatemala, el aborto solo está permitido cuando la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, las cifras de abortos ilegales en el país son de 65,000 al año. Sectores sociales se han opuesto a la llegada del barco de la ONG y han exigido al gobierno no permitirles hacer presencia en Guatemala, a lo que la organización ha argumentado no estar violando la Constitución debido a que los procedimientos se llevan a cabo en aguas internacionales. Y este tema tan polémico merece las dos versiones, las dos caras de la moneda, quienes están a favor y quienes rechazan el aborto. Saludamos en primer lugar a Leticia Zenedic, vocera y coordinadora de la ONG Women on the Waves, organización que está a cargo de este proyecto. Señora, bienvenida a la tarde. Buenas tardes, muchas gracias, es mucho placer, es mucho gusto estar aquí y explicándonos un poco de nuestro proyecto en lo que se pasa ahora en Guatemala. Y también nos acompaña Carla de Rodríguez, colaboradora de la organización La Familia Importa. Señora Rodríguez, muy buena tarde y bienvenida. Gracias por la invitación. Quisiera empezar por parte de la ONG, que nos explicara cómo determinaron que esta campaña iba a comenzar en Guatemala. ¿Por qué en Latinoamérica y principalmente por qué en Guatemala? Bueno, en Latino y Centroamérica tenemos las leyes de aborto más restrictivas del mundo y por consecuencia un número muy alto de hospitalizaciones no necesarias y de muertes por consecuencias de un aborto inseguro. En Guatemala solo son más de 21,000 mujeres que son hospitalizadas a cada año por las consecuencias de un aborto inseguro, que también es hoy la tercera causa de muerte materna en el... Ok, vamos a, en beneficio del tiempo, no podemos ver todo el video. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues vino esta organización y dijo que como estaba después de las 12 millas, que ya se considera, para ella lo considera aguas internacionales, no está tan acorde a lo que regula la CONVEMAR, Convención de los Derechos del Mar. Es bastante polémico el tema. La postura de una dice que no hay ningún, la que defiende que está en contra de regular, la otra licenciada lo que argumenta es de que efectivamente no hay ningún instrumento de derechos humanos que permita el aborto. Y eso es lógico, ¿verdad? O sea, todo es pro vida. Sin embargo, dice cosas muy atinadas, como por el ejemplo de qué es lo que pasa si en Guatemala una persona con suficientes recursos quiere abortar. Pues simplemente aborda un avión, se va a un lugar donde está autorizado, va a una clínica con toda la profilaxia del caso, lo hace y regresa, punto. Pero las personas de menor recursos son los que tienen esta problemática. Vamos a avanzar un poquito más en las diapositivas y seguimos rápido, tratando siempre de respetar. La compañera Anaí Chupina dice: con el tema de la pena de muerte en Guatemala estuviera vigente la aplicación del indulto, entonces se estaría violando el debido proceso. Lo del indulto es muy importante, esa es parte de lo que tenemos que tocar al final, por eso quiero avanzar. Otro compañero, José Alfredo Alemán, también nos proporciona las 5 leyes constitucionales. Muchas gracias, José Alfredo Alemán. Ok, avanzamos. Finalidad, objetivo, pues es proteger, preservando o restableciendo los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas. Esto lo hemos abordado suficiente. ¿Será que es importante que lo sepan? Sí, es muy importante. Su naturaleza jurídica, ¿es proceso o es un recurso? Como decía el compañero, ¿verdad? ¿Se interpone porque solo se interponen recursos? No necesariamente. Es un verdadero proceso y no es un recurso, y eso es evidente. ¿Por qué? Pues que el recurso implica un replanteamiento de la cuestión litigiosa ante un órgano judicial superior, y esto no lo estamos tirando ante un órgano superior para que analice lo que hizo el inferior, sino que estamos haciendo planteando una acción, es decir, es un proceso.
Dentro de eso podemos ver lo que regula el diccionario de las ciencias jurídicas sobre lo que es un proceso, y menciona que equivale a un juicio, causa o pleito, y se ha definido como la consecuencia, desenvolvimiento o la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. En sentido más restringido, es el expediente, los autos o legajo que se registran los actos de un juicio, cualquiera. Naturaleza jurídica. Por aparte, el diccionario denomina que un recurso o todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales. Y aquí estamos hablando de una resolución de una autoridad, que también puede ser una resolución judicial, por cierto. De las definiciones aportadas se aprecia que el proceso se conforma por una serie de actos jurídicos. Por eso es que es un proceso, no un recurso. ¿Cuáles son los principios que lo rigen? Principio de iniciativa o instancia de parte, esto lo habíamos indicado. Agravio personal o indirecto, tiene que ser afectada una persona, puede ser individual o jurídica. El principio de prosecución judicial, este tal vez les vamos a dar un poquito más de énfasis. Milton Vernon Flores. Usted mencionaba que fueron abolidos los artículos que regulaban la pena de muerte por ser inconstitucionales, fueron abolidos. Y el término abolido fue derogado por ser inconstitucionales, pero en el Código Penal sí hay delitos como homicidio calificado, parricidio, por ejemplo, en los que se pueden aplicar y está dentro de los regulados. O sea, sí, Vernon. Ya vamos a llegar a la discusión, por eso es que quiero acelerar esto. Tengo muy pocos minutos para explicar por qué no se aplica la pena de muerte en Guatemala. Ligia Magdalena, tú, respecto al aborto, he escuchado que hay remedios naturales para abortar. Mi duda es si se descubre ese acto, la persona que proporciona esos remedios es procesada. Sí puede ser procesada. Sí está contribuyendo a la comisión de un delito, es cómplice o puede ser como autor, dependiendo cuál fue su participación. Sí, la respuesta es que sí, Ligia Magdalena Atuy. Y siempre con el compañero Milton Flores, considero que mientras el barco se encontraba anclado fuera de las aguas nacionales, en aguas internacionales, y las personas por sus propios medios navegan a ese lugar, podrían realizarse el procedimiento médico y regresar al país, ya que no fueron realizados dentro del territorio nacional. No lo apoyo, pero sería una manera de verlo o realizar. Pero les recuerdo que se estaban conduciendo, o sea, si sabemos de que va un grupos de guatemaltecos están yendo a la frontera con Tapachula, porque en Tapachula están tomando unas pastillas con las que se están muriendo, ¿verdad? Están tomando algún tipo de droga y están muriendo. Y lo está pasando allá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado de Guatemala? Para proteger la vida humana, evitar que se vayan para allá. Pero está coartando otra libertad, sí, pero ahí es donde se pone entre una y otra, ¿verdad? La vida. Y eso es lo que pasa. ¿Para qué estaban abordando el barco y atravesando aguas nacionales guatemaltecas? Para irse a quitar la vida a guatemaltecos. ¿Qué guatemaltecos? Los que estaban concebidos dentro del vientre de las madres que iban a ir. ¿Seguimos? Principio de iniciativa o instancia de parte, pues consiste en el que proceso de amparo no hay acción popular. Creo que ya lo vimos, sino que tiene que haber una parte interesada. Lo hemos dicho. Agravio personal o directo es complementario del anterior, pues además de que el proceso de amparo debe ser instado por el interesado o agraviado, debe de existir un agravio personal y directo de los derechos del peticionante o de su patrimonio. Debe, no es que debería, debe, si no, no procede. Y principio de la prosecución judicial del amparo. Y aquí hace una analogía con la legislación mexicana, que se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente. O sea, continúa el proceso de la forma más adecuada posible. Se desarrolla el proceso, es lo que quiere decir esto. La relatividad de la sentencia de amparo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La relatividad de la sentencia de amparo es que dice que puede ser que le aplique solo a una persona o puede ser que le aplique la colectividad. En pocas palabras,
Preceptúa que la protección constitucional pedida resguarda únicamente al solicitante, siendo esta la persona directamente perjudicada con la que el acto se reclama en el amparo, o sea, que resguarda única y exclusivamente los derechos de la persona que soporta el agravio, por ser esta una acción personalísima, no incluyendo la protección que brinda esta garantía a los demás sujetos que intervienen en el amparo. Principio de definitividad. La garantía prospera únicamente en casos excepcionales, ya que se han recorrido todas las vías jurisdiccionales y administrativas que se tuvieron que haber. Es la última instancia, no quiere decir me voy a ir de una vez al amparo. Soy un poquito rápido para avanzar. Principio estricto de derecho o de congruencia. Impone una norma de conducta al órgano de control consistente en que los fallos que aborden la cuestión de constitucionalidad plantean un juicio de garantías. Solo debe analizar los conceptos de violación expuestos. No se puede extender más allá de esto. Bueno, vamos, un caso más, un videito más. Tenemos como 4 minutos y les voy a dar información. Tengan a mano donde anotar. Les voy a dar, vamos a seguir hablando lo de la pena de muerte. Veo que les llamó la atención. Pero ¿se recuerdan que dijimos que íbamos a hablar sobre el caso del señor juez Minor Moto? Ok, veamos esto rápido. Por considerar que el proceso de elección del sustituto de Bonerge Mejía como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios contiene vicios que no permiten continuar con el proceso, un grupo de 13 abogados presentaron un amparo con el cual piden que se anule dicho proceso y se repita cumpliendo los requisitos básicos para realizar la elección. Tras hacer un análisis de informes requeridos, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, decidió otorgar el amparo provisional a los profesionales del derecho y... Ojo con esto. Veamos la última frase. Cuando se refirió ¿se recuerdan que hablamos de los juzgados permanentes y los temporales? Esa palabra constituido. Requisitos básicos para realizar la elección. Tras hacer un análisis de informes requeridos, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, decidió otorgar el amparo provisional a los profesionales del derecho y con esta resolución dejar en suspenso temporal la elección que se estaba llevando a cabo. Se tenía previsto que este lunes 11 de enero se llevara a cabo la segunda vuelta, de donde los abogados debían elegir a los magistrados entre el juez Minor Moto y el ex rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. Además, también se espera conocer otras impugnaciones presentadas ante la Corte de Constitucionalidad sobre esta elección y donde aún se debe definir si en definitiva se debe repetir el proceso o bien continuar con el que se estaba desarrollando. ¿Qué pasó con esta telenovela, por así decirlo? Pues a final de cuentas no prosperó. Sí se llevó a cabo, ganó el juez Minor Moto, pero continuaron las impugnaciones, o sea, no querían que él tomara, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Y así, ya que solo me va a quedar, no, ya no más videos. Bueno, mis estimados, lo que solo necesito que analicen lo siguiente. Les voy a dar los tips que necesito que analicen sobre la pena de muerte. Ok. Punto 1. Necesito que analicen el artículo 4 del Pacto de San José. Y del artículo 4, el numeral 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena. Es un derecho que nos está dando el Pacto de San José. Y a ver si alguien encuentra algo que dice que está prohibido aplicar la pena de muerte.
Eso no lo dice en ningún lugar. Analícenlo, utilicen la tecnología. Eso sobre la... Y aquí en Guatemala se derogó la ley del indulto. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 18, por lo que dijo una compañera, sí se podía aplicar, porque estando vigente esa constitución, se aplicó la pena de muerte. Artículo 18, pena de muerte, indica en qué casos se puede y en qué casos no se puede aplicar. Código Penal, artículo 41, son penas principales, la de muerte, prisión, arresto y multa. Y efectivamente, en el año, y otra parte importante, en el año 2000, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, se derogó el decreto 159, ley del indulto. Entonces, si la ley nos indica, la ley para la ejecución de la pena de muerte nos indica en su artículo 1, que es el decreto 100-1996, ley que establece el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte, dice, quienes hayan sido condenados a muerte por el órgano jurisdiccional competente y agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla la legislación guatemalteca. Y uno de los recursos es el indulto. Ya me pasó un minuto. Entonces no se puede aplicar porque topa el procedimiento. Lo dice, lo regula Pacto de San José, lo regula nuestra propia ley y por eso es. Entonces, ¿qué mecanismo hay? Aparte, averigüen en cuáles de sus, algunos les aparece en su código penal pena de muerte por decirles por asesinato, pero ya no está vigente por un expediente que mencionó un compañero acá. Les dejo estos tips, seguimos hablando, es lo que les digo, yo me pico, pero no puedo ni debo avanzar. Mis estimados, ya la otra semana hoy sí les cumplo con lo de las diapositivas, lo que pasa es que las sigo actualizando durante la semana, pero hoy sí ya las dejo así. Ha sido un gusto compartir con ustedes, está abierto el correo para dudas, sugerencias, ya se quedaron ahí. No les quito más tiempo de su siguiente clase, que estén muy bien y disfruten sus clases. Bendiciones.